inicia con esa necesidad de tejernos, como esa búsqueda que tenemos de construir comunidad, que creo que a varios de los procesos o aquí partícipes también les interesa, y es como ese vínculo de la música con la construcción de comunidad. Entonces, como en ese esfuerzo y esa inspiración, y pues aprovechando ciertos contextos que también nos atraviesan como escuela, pues estamos en esa búsqueda, ese diálogo con cada uno de ustedes, una y uno de ustedes. Tenemos desde la escuelita 3 preguntas específicas que como para dinamizar un poco la conversa, igual muy abiertos a todo lo que se quisiera plantear, ahorita que hablemos sobre como el orden como tal de la reunión o después de este encuentro, siempre muy abiertos a cualquier apuesta, oportunidad, invitación que se quiera hacer. Y pues nada, así como aprovechar iniciando como la ronda de palabra, me tomo como un momentico ahí para presentar como el ideal de esta reunión. Y es en un principio, bueno, nosotros como escuela pues llevamos un proceso de enseñanza, como lo mencionaba antes, en las diferentes localidades de la ciudad, específicamente en Techotiva, o lo que se conoce como Kennedy. Y en medio de este ejercicio o esta reflexión en torno a la enseñanza de la música de flauta y tambor, lo que se conoce como chirimía en algunos territorios o como música tradicional, nos han surgido muchas dudas y como inquietudes de hacia dónde caminar, porque, bueno, las métodos, formas, llamémoslo, que hemos visto en los diferentes territorios son muy diversas y nos hemos encontrado con también el cuestionamiento de que va más allá de la música, ¿no? Entonces, como que esta enseñanza musical o cultural, este replique cultural, siempre transgrede muchas más fronteras, como también vinculándose mucho con las prácticas territoriales, vinculándose también con los procesos comunitarios o de las mismas comunidades que ejecutan estas músicas. Entonces, como que en un primer momento quisiéramos hablar sobre como estas experiencias, cómo ha sido el aprendizaje por cada uno y cada uno de ustedes. En verdad es muy valioso para nosotros esas experiencias, esas minucias de cómo nos acercamos a la música, porque buscamos pues también tener como ese paneo general y a nivel pues, de las diferentes ciudades que estamos participando sobre estas músicas. Entonces, como que esa sería una de las primeras preguntas, ¿cómo ha sido este acercamiento a estas músicas tradicionales de flauta y tambor en nuestros diferentes territorios? Esas experiencias propias siempre llevan como un lugar común, dependiendo del territorio, entonces como muy atentos a escucharlos y escucharlas a todas, no digamos una una síntesis de lo que fue para una agrupación u otra, sino en verdad escuchar esas apreciaciones. En un segundo momento, también hablar sobre los contextos del territorio. Esto se puede hacer todo en una sola intervención, en medio de hasta también la presentación de cada uno y cada una. No es que tenga como un rigor de que se vaya a responder una u otra pregunta, sino queremos como ir calentando la mente hacia estas preguntitas, ¿no? Hacia cómo lo aprendimos, cómo fue ese proceso, cómo nos vinculamos, cómo estamos hasta el día de hoy con ese aprendizaje, cuáles han sido como esas prácticas territoriales. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, nosotros conocimos estas músicas gracias a muchos compañeros que tuvieron las oportunidades de acercarse a la academia y a otros compañeros que también han dedicado su vida en la academia a ir a los territorios y gracias a esto como generar un gran compendio que es hasta al alcance de nosotros y como que podemos conocer y practicar. Y ya nuevamente ha comenzado a haber ese vínculo ya en la actualidad ha habido como ese vínculo entre los que se interesan por estas músicas y nuevamente van hacia los territorios a aprenderlas y compartirlas en la ciudad. Entonces como que eso ha sido, por poner un ejemplo muy llano de cómo ha sido el proceso en Bogotá, eh, pero el ideal sería entender cuáles son esas minucias que nos llevan siempre como al aprendizaje de estas músicas, cómo ha sido ese vínculo en sus territorios. En torno a ello, como que ahondaría la primera ronda de preguntas para no hacerla tan la dinámica de preséntense y digan su nombre y a qué se dedican, sino más bien
conocer un poco también sobre esa experiencia, ir conociendo a cada uno de los compañeros aquí presentes. Nuevamente, para los que se van uniendo a la reunión, habemos un parche de diferentes ciudades, de diferentes territorios, de los territorios de Río Sucio, de Caldas, Manizales, compañeros de Medellín que también nos acompañan, y varios compañeros de la ciudad de Bogotá que están por ahí pendientes. Agradecerles nuevamente mucho la participación y pues bueno, una rondita de palabras, que quien se quiera presentar, quien quiera hablar. Discúlpame, a ver, buenas noches para todos. Yo soy Carlos Alberto Restrepo de Río Sucio Caldas, del ensamble de bandas de la chirimía Volver al Origen. Pero sí quisiera como escuchar primero, como este ha sido un tema, las chirimías casi siempre fue un tema de hombres y cada vez hay más mujeres. Quisiera que las mujeres opinaran primero, escucharlas, porque me parece que cada vez van ganando más espacio con las chirimías. Por ejemplo, en el Cauca hay una chirimía que el nombre me parece espectacular, que son las chirimijas. O sea, la sacaron del estadio con ese nombre, muy creativo. Y bueno, escucharlas primero a ellas, ¿ok? Pues, ustedes dirán. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Vea, quiero el micrófono ahí. Bien, se escucha bueno. Bueno, muy bonita noche. Nosotras y nosotros somos la banda de flautas y tambores de calle. Les saludamos desde la casita Sicuri, aquí pues en el centro de la ciudad de Medellín. Nos encontramos aquí pues como toda la banda, ¿cierto? Sino que estamos pues como repartidos y repartidas en la sala. Eso. ¡Oye! No, muy honradas y honrados de escucharles, de reunirnos, de juntarnos, pues como de que se puedan dar estas oportunidades de conectarnos y de pensarnos, ojalá soñarnos también otros encuentros, y bueno, pues dar como la apertura. Bueno, el acercamiento pues como con la escuela viene siendo pues para mí, digamos, este año en el carnaval de Río Sucio, el carnaval pues del Diablo, que entiendo pues como que la escuela y diferentes personas que han formado parte de ella pues tienen como participación activa e interés en este carnaval y en otras festividades pues como del país. Ya de pronto algunos de mis compañeros puedan también como responder cuál ha sido como la cercanía o cómo ha sido pues como este tejido de pronto desde otras andanzas. Sí, podemos dejar por ahí si de pronto hay otra compañera, si aquí o allá, no sé quién será de los otros parches también. Quiere como, para que no sea solamente desde este lado. Una voz de la compañera Vanessa, que es maraquera del proceso y también aquí. Epa, me parece. Entonces sí, como conociendo desde Río Sucio también varios, antes que el proceso de otros lugares, pues también varios, a partir del carnaval, pues conocemos el formato de flauta y tambores de chirimía, pese a que ha habido, digamos, chirimías también en Medellín, el conocimiento de varios de nosotros sí se realiza primero en el marco del carnaval, en distintos carnavales, ¿cierto? Algunos, otros tiempos atrás, pero sí, por ahí. Epa, muchas gracias allí a las compas y compas de Torche y Calle. En verdad, sí, se vuelve un escenario que nos permite también como conocer las músicas, ¿no? En su neta expresión musical, siempre es como ese primer vínculo que hay allí con la musicalidad. Qué bonito poder entablar esta conversación que estaba pendiente desde hace mucho tiempo y hacerlo pues en aras de construir esos vínculos que nos generen ahora más posibilidades también de conocer estas músicas y no solo a nosotros, que ya estamos dentro de ellas, sino a más personas, que más o menos para allá, como comenzando y haciendo como un recorderis de hacia dónde estamos caminando con esta conversa. Eh, Siempre los métodos de aprendizaje y enseñanza son como una pregunta larga en estas músicas tradicionales, ¿no? Y en las comunidades podemos ver que aparecen
pues las prácticas diarias, lo cotidiano, como direccionador de esta enseñanza, de este aprendizaje. Y cuando lo llevamos a lo urbano, se vuelven esas construcciones propias de comunidad que hemos ido haciendo en el camino y en estas andanzas y estas juntanzas que vamos haciendo, ¿no? En torno a esa experiencia bonita que fue como el conocimiento de lo musical y llevándolo aún más a estos escenarios también de convite y de como de entrelazamiento, ¿no? Entonces como que sí queda ahí marcado mucho la presencia del carnaval y de las festividades como uno de esos vínculos primeros. Eh, Nuevamente, como por poner un ejemplo dentro de la ciudad, en Bogotá, muchos de estos espacios comenzaron a fluir o a confluir en escenarios también de resistencia, ¿no? En la época del estallido social y la época de como el surgimiento de muchas huertas urbanas, estas músicas comenzaron a acompañar y a hacer presencia, brindando como esa fortaleza al proceso comunitario en un punto de brindar música para todos y todas, con métodos un poco más razonables que, no sé, una guitarra eléctrica o un saxofón, sino con instrumentos que se podían también hacer de una manera más sencilla. Entonces, como que encontramos también en la chirimía desde Bogotá, como en nuestros territorios, una forma también de hacer música y de proponerlos como partícipes de estos escenarios de construcción. Para allá va esta preguntita, me gusta mucho cómo va tornando, porque más allá como de ser estructurada estas preguntas, a responder en específico, sí, aprendí de esta manera, como las experiencias, ¿no? Vemos que en Medellín son muy carnavaleros, y eso como que genera este vínculo de una u otra manera, ¿no? Gracias por tomar la iniciativa en la respuesta. El maestro Beto había tomado la palabrita, quería escuchar. Sería bonito escucharle en este momento también cómo ha sido su camino de aprendizaje en estas músicas. Vale, muchas gracias. Buenas noches para todos. Pues encantado de estar aquí reunido con todos porque no había tenido la oportunidad de agradecerles por haber participado en el carnaval del 2025 con la chirimía de Volver al Origen. Realmente llevamos 8 años trabajando con este tema, como recuperando los espacios que se estaban perdiendo con... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, vale, listo, ok. Se estaban perdiendo muchos espacios dentro del carnaval y yo siempre he pensado que el carnaval antes de chisgas, de papayeras, de todas estas grupos musicales que van surgiendo con las bandas musicales sinfónicas, pienso que el carnaval siempre debió haberse iniciado con chirimías, pues que obviamente es como lo más antiguo que hay por acá, al punto que llevo un tiempo trabajando con el tema de que las chirimías sean reconocidas como el patrimonio musical más antiguo y representativo del departamento de Caldas. No creo que haya algo más antiguo que una chirimía. Entonces, en el carnaval del 2017, en el desfile principal, pues esa junta de esa vez hicieron el desfile con Ainja, la batucada de Bogotá. Pero pues yo me puse a pensar que el trabajo de Ainja es un trabajo muy bueno, con muy buen ensayo, muy buena coordinación y todo, pero eso no deja de ser un trabajo que no es colombiano, eso es una influencia brasilera de las batucadas. Entonces ahí fue cuando, viviendo yo en Bogotá, porque pues siempre he estado en Bogotá, excepto pues últimamente que he estado aquí en Río Sucio con estos procesos, se me ocurrió que había que pensar en que el carnaval tenía que ser con chirimías. Entonces hablaba con los de la junta y me decían, pero es que las chirimías no se escuchan. Y yo, no, pues ponga 2 chirimías. No, pero aún no es suficiente. Le digo, 1 a 3 chirimías. Pero hasta que un día en Bogotá llamé a Omar Romero, donde esté, y le dije, hermano, ¿por qué no hacemos una banda de flautas en Río Sucio? Y me miró y me dijo, hay que ir al territorio. Entonces organizamos un encuentro, reunimos todas las chirimías. Omar me dijo, tenemos que pedir la autorización a los mayores, y pues con toda la razón.
Nos reunieron a las 5 chirimías como más grandes que habían. Hicimos el primer ensamble en octubre del 2018. Entonces los reunimos todos con instrumentos y todo y les dijimos, ustedes tocan el grillo. Ok. Ustedes tocan el grillo. Ok. Ustedes tocan el grillo. Ok. Todo el mundo lo tocaba distinto. Diferentes tonos, diferentes formas de la canción. Entonces como que nos miramos, Omar levantó la ceja, dijo, hermano, toca arrancar con flautas igualitas para todo el mundo. Entonces nos conectamos con el maestro Walter Meneses de Popayán, mandamos a hacer 100 flautas, 50 flautas en sol y 50 flautas con el molde de Río Sucio, que ustedes llaman muy bonito el molde de Faustino, que es el molde de Río Sucio, que no es un sol y tampoco es un fa, es una cosa ahí distinta, porque yo no soy músico, por ejemplo, de academia, yo soy músico, tampoco soy empírico, esa palabra no me gusta, yo soy músico natural. Entonces, me pareció como muy interesante el mandar a hacer las flautas. Y hicimos un solo ensayo, convocamos, mandamos mensajes a todo el mundo, eso era invitados, pegados, los que fueran, todos, y el tema era que ya teníamos algo solucionado, que era las flautas iguales. Ya la percusión, pues obviamente más fácil se adapta, y esa vez, para el carnaval del 2019, justo el mismo sábado que era el desfile, fue el primero y único ensayo. Fuimos 75 personas. Primero y único ensayo, y entonces ensayamos como hora y media, 2 horas, y para la candela, a las 7 empezaba el desfile. Nos salió genial, espectacular, estábamos felices todos, y esa vez hicimos una banda de flautas, una chirimía con 75 personas, sonó muy bien, y ya luego como que seguí insistiendo con el tema, porque es recuperar los espacios de la chirimía dentro del carnaval y que no haya tanta banda y tanta chisga. Entonces, para el carnaval del 21, pues obviamente no hubo carnaval por el tema pues, de la pandemia. Y en el 23 organizamos de nuevo la convocatoria, estuvimos 98 músicos. Luego ya para el carnaval de este último, del 25, yo no conocía a ustedes, los muchachos de Trocha y Calle, los había buscado, los había visto en YouTube, y me parecía que tenían un trabajo muy bonito, además que tienen todas las canciones de Río Sucio perfectamente montadas, o sea, parecen riosuceños. Entonces yo dije, estos locos, ¿cómo los ubico? Entonces ya Caliche de la Callejera me dijo, no, nosotros ya hablamos con ellos, alguna cosa así. Y bueno, el cuento fue que aquí estuvieron, estuvo Trocha y Calle, estuvo la Callejera de Medellín, de Bogotá vino Chicha y Guarapo, vino Papa con Yuca, Caña Brava, vinieron las Alegres Citadinas, llegaron algunos por ahí esporádicos de Popayán, todas las chirimías de los resguardos, los invitados, los pegados, que esa palabra me parece muy bonita para este tema. Y gracias a todos ustedes hicimos una banda de una chirimía donde fuimos 117 músicos en una sola banda. Fue muy bonito. Al principio nos costó porque había unos más lejos que otros, entonces aquí empezábamos y allá se escuchaba como un eco, pero ya después como de 2 cuadras ya la cosa fue cuajando, y fue un trabajo muy bonito y ha sido muy lindo, y de verdad que no había tenido la oportunidad de agradecerles a todos, y de todo corazón, de verdad, muy agradecido por esa participación que tuvieron todos con el carnaval de Río Sucio, sobre todo con las chirimías tradicionales de los resguardos de Cañamón y Loma Prieta, que lastimosamente, por ejemplo, hoy vengo de estar allá, que estoy intentando iniciar un proceso que se llama Chirisemillas, ya lo he iniciado en otros resguardos, en otras comunidades, con unos maestros ya mayores que ya les queda cada vez más complicado, y entonces logré como empezar que me apoyaran desde la Secretaría de Cultura de Caldas, el gobierno de Caldas, y inicié hoy justamente, por eso estoy con la camiseta, vengo de allá, tengo la camiseta puesta, Chirimía, todos la conocieron, porque el tema de Chirimía es que cada uno sienta que es suya, Chirimía, que cada uno se empodere. El tema de las flautas,
porque es la flauta. Digamos, la primera vez que salimos, habían personas de los pegados, porque siempre hay las personas que quieren sumarse, habían personas con quenas. Entonces nosotros teníamos suficientes flautas y teníamos unas personas en logística que se arrimaban y decían, maestro, es un tema de flautas tradicionales, entonces yo le regalo a usted una flauta para que guarde su quena. No lo creían y guardaban la quena, cogían la flauta y así logramos que todos tuviéramos flautas y de verdad que ha sido muy bonito. Hoy que quise, pues que estoy empezando el tema ya en la Iberia, que es prácticamente la mata de las chirimías. Fue bonito porque hicieron como caso, como que fueron, pues tocó como animarlos mucho, irlos metiendo en el cuento con jóvenes de un colegio de entre los 8 y 16 años, pero definitivamente de un grupo de 9 que había pensado para los temas de pitos, para flautas, ninguno quería. Entonces, porque era como que les habían dicho el colegio, ustedes van a estar aquí tocando flauta y ustedes van a estar en percusión. Entonces, se hizo como un sondeo ahí y realmente los pelados de ahora, los jóvenes de ahora están muy reacios al tema. Ha sido complicado. Y yo me pongo a pensar, si eso es en el resguardo donde prácticamente están es que en Colombia, o sea, como creo yo que unas partes muy fuertes de las bandas de flautas de las chirimías es en el Cauca y en Río Sucio. Había una parte en Antioquia, que esa parte, no recuerdo bien el nombre del municipio, pero ya como que se ha perdido esa tradición. Y entonces pienso que desde los mismos resguardos tienen que pensar en que esto hay que apoyarlo más, que ellos tienen como que no dejar perder este saber, porque hasta el momento somos como museos vivos y no quisiera que dentro de 10, 15 años estemos escuchando grabaciones y que digan, así se escuchaban las chirimías. Entonces, no fue fácil hoy, los niños no están muy motivados, pero pues seguiremos insistiendo y no sé, vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto. Muchas gracias, Beto, por ese contexto de cómo está la situación, digamos, en la enseñanza en un territorio que inspira, ¿no?, a muchos músicos. En este caso, pues, ver las veredas y las dificultades para vincular a las semillas es algo que parece muy similar, digamos, en los territorios también caucanos. Hablando con varios mayores, varios expresan la misma situación de que es difícil motivar a esas semillas a participar dentro como de la música tradicional. De ahí que se busque cómo generar nuevas estrategias, ¿no?, que es, digamos, una de las propuestas que les traemos nosotros como escuelita, aprovechando ahí como el diálogo que estamos haciendo, muy al estilo de lo que han propuesto en Río Sucio, al vincular a todos y todos los interesados a participar de la muestra. En este caso, podría estar vinculada a esa generación de una herramienta que nos permita, bueno, trabajar y difundir un poco más dentro de estos escenarios virtuales la música tradicional. Recordemos que la pregunta va en torno a cómo conocimos estas músicas, cómo las hemos aprendido, en qué contexto también de territorio, algo muy general por allí como para presentarnos también, aprovechar conocernos los rostros. Hola, Mario. Bueno, un saludo para todos, compañeros, compañeras, que hacemos música de vientos en estas montañas hermosas del país y por valles y ríos también. Se suenan esas flautas. Un saludo muy cordial por acá desde Pereira. Estoy habitando ya hace unos 3 meses el corregimiento de La Florida. Es un espacio donde también se comparte mucho la cultura, se hacen muchos encuentros de música y pues también hay interés por crear semilleros de música por acá, por estos territorios. Sí, digamos que el inicio nuestro en las músicas, pues en la parte personal mía, fue gracias a las chirimías antiguas que tuve el privilegio de conocer, tal como la chirimía de la Iberia, la chirimía Tupinambá de Planadas, la chirimía Cañaguatera, la Cañamomolomapieta, que estaban, digamos, cuando yo estaba en mi juventud, estaban en el arbor fuerte de las músicas tradicionales. Y pues tuve la oportunidad de conocer a varios de sus maestros, ya muchos ya fallecidos,
pero que me enseñaron cosas muy bonitas dentro del proceso de aprendizaje, y que pues pude afortunadamente aprender sus técnicas, sus formas, porque cada maestro tenía sus cosas también que creaba desde su musicalidad. Y pues bueno, eso me ayudó a crecer como músico. Pues mi maestra fue primeramente mi madre, que pues tenía un oído exquisito para la música y fue quien me enseñó a perfeccionar mi música, fue como que me enseñó a afinar el oído, como decimos por acá en el territorio, y me dio también como la enseñanza de la labor de ella en su cocina, pero también de la labor de la escucha y de poderme corregir y decirme que era capaz. Gracias a ella pues me motivé a ser músico de flauta, porque yo antes de ser músico de flauta fui músico de percusión, de tambora, y eso me ayudó pues a crecer como en la parte artística de la flauta. Y pues bueno, eso ayudó también a que pudiera participar en carnavales en Río Sucio y en algunos concursos de música colombiana en distintas zonas del país, llevando la chirimía, llevando los aires de chirimía, como muchos maestros lo hicieron en su momento, y pues como nosotros también lo pudimos hacer, mostrando que nuestras músicas, más allá de ser músicas empíricas, músicas que se aprenden a oído o a talento, pues también tienen una calidad interpretativa que de algún modo es valorada, digamos, en los escenarios también de la música académica. Pues así pudimos llegar también, como muchas chirimías lo hicieron en su momento, al Festival de Ginebra, Valle, con las expresiones autóctonas, al Festival Atoviejo Cotrapa en Bello, Antioquia, Festival del Pasillo en Aguadas, el Festival Bandola en Sevilla, el Festival también de Música Colombiana en Jumbo Valle, y también pues los eventos que se hacen en Bogotá, tal como el Festival de Verano, y otros eventos también pues que ustedes también, los chicos y chicas de Bogotá y los maestros de allá de Bogotá han permitido también hacer encuentros con nuestros maestros de acá de los territorios. Y bueno, eso lo agradezco mucho porque igual motiva, nos motiva como cultores a no dejar perder la línea, no dejar perder la guía. Y en estos momentos me encuentro en zonas de Manizales, de Villa María, de acá de Pereira y de Quindío, trabajando con niños de escuelas rurales y urbanas que también les interesa aprender un poco de la chirimía. Pues queremos como de algún modo aportar para que no se pierda, para que esto, porque como ya lo decía el maestro Carlos anteriormente, en Río Sucio sí es preocupante la situación, porque nuestros jóvenes ya están dando más hacia las tendencias de música tropical, de orquesta, y están dejando a un lado los instrumentos autóctonos, están de algún modo, aprenden hasta cierta edad, digamos que les gusta la chirimía por ahí hasta los 9, 10 años, pero después de ahí como que el proceso de la adolescencia los hace transformar, querer coger un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, una trompeta, otro instrumento, y dejan a un lado la música de chirimía. Es como una cuestión generacional, pero que como decimos, hay que lucharle, hay que buscar la forma de que de algún modo los chicos de nuestros resguardos vean que otros chicos de otras partes también les parece esto bonito y que dicen, quiero tocar una flauta, quiero tocar un tambor, y que lo valoran más aún, porque pues uno se admira como cuando en las ciudades se valora el término de la música y se le enseña a los niños a hacer música de chirimía. Pues bueno, es como seguir sembrando semillas, porque igual, como decían los antiguos, no es quedarse uno ahí quejándose del dolor, sino tratar de buscar que alivie ese dolor y que pueda volver a reestructurar. Esto que no se puede dejar perder, obviamente, que son estas músicas tradicionales de chirimía, esos aires que han sonado siempre por acá en nuestros territorios, en todos los territorios del país. Y pues bueno, también me estoy extendiendo mucho en la palabra, pues quería como cortar ahí también la palabra para darle participación a los demás compañeros. Muchas gracias. Está catucado. Gracias, profe Mario, por esa respuesta. En verdad, pues es bien bonito saber que la música se inculca desde como esa expresión también de la comunidad, ¿no? Como bien lo su merced lo nombraba, el estar inmerso en una comunidad y en el boom de las chirimías, con todas las veredas allí haciendo música, también motiva muchísimo. Entonces, qué bonita esa experiencia desde, digamos, el vivir propio, el sentir propio, como también la familia y en medio de estos, como esos vínculos que hay allí internos, también nos propician el aprendizaje musical. Gracias por su participación, por tomarse el tiempito. Seguimos. Nuevamente
como con ese paneo de presentaciones y de saber cómo hemos ido acercándonos a esta música. No sé quién más quisiera participar. Yo quiero decir una cosita. Dígame, profe. Vale. Un saludo al maestro Mario Guerrero. Me parece muy importante que esté aquí con nosotros porque él es uno de los grandes compositores de toda esta música que nos ha inspirado a nosotros aquí en Territoria y a ustedes en Bogotá sobre todo. Y él ha sido uno de los grandes compositores de música de chirimía aquí en Río Sucio. De hecho, me pareció muy bonito un momento y lo recuerdo muchísimo, es cuando, digamos, la música de él la interpretan muchísimo las Alegres Citadinas. El año pasado estuvieron casi 6, 7 meses por toda Sudamérica y tocando mucha música de Río Sucio dentro de tantas músicas que ellos interpretan. Y me pareció muy bonito, de pronto en el carnaval me encontré yo con las Citadinas y me encontré con el maestro Mario Guerrero y presentarlos. O sea, la emoción de ellas fue impresionante. O sea, no lo creían cuando estaban paradas al frente de la persona que compuso la ronda, la fiesta de los espantos, aguas claras, una cantidad de canciones y de temas muy bonitos y que ellas no conocían pues quién las había compuesto y de pronto se encuentran con él ahí de frente. Y maestro Mario, muchas gracias por eso, por la vez que hemos compartido también llevamos la chirimía el año pasado con una delegación del carnaval a Agua Azul Casanare y llevamos 2 chirimías juntas, fuimos 5 o 6 flautas y fue muy interesante también porque por allá no conocían ese formato de flautas de caña y tambores, como la gente, todo el mundo quería tomarse fotos con la chirimía porque decían, ¿esto de dónde viene? ¿Esto qué es? Y ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene y que es un trabajo muy bonito. Aquí de pronto lo han visto tanto que ya no lo valoran, pero donde no lo conocen es muy bien recibido. Perdón. Era como eso. Gracias, profe, por la intervención. En verdad, sí, como que el reconocernos entre exponentes y los que como representan, como usted también hacía como el renombre con los compañeros de Trochicalle, de tener como esa exposición de la música, esa muestra de la tradición que hay de las diferentes comunidades y que esté viajando a las ciudades nos llama mucho la atención. Por allí los compañeros de Trochicalle están levantando la mano, por favor. Respondiendo a la pregunta, ha sido pues como interesante porque si bien cada uno proviene de unas sonoridades específicas y unas búsquedas específicas, el hecho de construir colectivamente conocimiento ha sido pues como bien bacano por parte del parche. Nos reunimos más o menos de manera constante hace por ahí añito y 8 meses, 9 meses, poco más, pero ha habido como los dos caminos, ¿cierto? Como que tanto hacer la revisión bibliográfica que se pueda encontrar, buscar la mayor cantidad de temas que se puedan, que esté en red, pero también, digamos, simplemente parar oreja. Y me parecía muy bacano lo que decía don Mario frente a afinar el oído. Usted lo decía como poner el oído más espesito, ¿cierto? Me parece una forma muy bonita de nombrarlo porque pues sí, no hay unos métodos quizá tan precisos. Nos basamos mucho también en la cartilla, sí, que compartieron los compañeros de Bogotá, el compañero Omar, Carlos Pineda y Alexander Ascanio, que nos dan en parte las medidas, sobre todo las medidas para construir en PVC inicialmente hace unos años, algunos, pero esencialmente es el ejercicio de montar colectivamente y casi que intuirlo, ¿cierto? Entonces como que se beben de otras sonoridades, eso sí es como que también hay algo común. Cada quien venía o bien de las músicas del Pacífico o bien de las músicas más andinas, formato tahuantinsuyo, ¿cierto? Como que charango, quena, zampoñas y demás. Se bebía de otras músicas, pero el construir la sonoridad, el entender las divisiones de las flautas, el entender los cambios rítmicos, el entender también las funciones como que de las chirimías, pues también ha sido un proceso de construcción colectiva antes que de ya tenerlo dado, ¿cierto? Ha sido pues interesante algunos diálogos, pero esencialmente es agarrar de muchos lados de donde se pueda, juntando tanto lo virtual como con el hecho de irnos conociendo con otros amigos y con otras personas cercanas. Como enfatizar un poquito eso.
Hola, buenas noches para todos, para todas. Pues qué lindo verles, saludarles, escucharles. Me parece como muy bonito ahí este encuentro. Pues bueno, me presento, mi nombre es Valeria, también hago parte de la escuelita Papa con Yuca, acá desde Bogotá. Y bueno, ahí como para aportar un poquito como en la conversación, me parece como que siento que hay varias cosas en común. Digamos, cuando, por ejemplo, el profe Beto hablaba de los instrumentos, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, como de la escuelita, nosotros nos acercamos como a esta música en medio del estallido social que hubo y como que fue muy poderoso ver cómo llegar la minga, que llegara la minga y llegara como con estos sonidos así tan potentes como a los espacios, fue como muy sorprendente. Y había mucho interés como de parte de las personas que estábamos ahí en esos sonidos, como que fue algo que llamó mucho. Y, pero entonces, por ejemplo, algo que pasaba, digamos, al principio era como el acceso a los instrumentos, ¿no? Em, entonces ha sido como que el aprendizaje desde ese lugar también de poder tener el acceso a los instrumentos, como poderlos crear, como ver con qué materiales se pueden hacer, porque a veces no es como tan fácil y ya digamos que con el instrumento como que uno se va encariñando y, y como hacerle a la práctica, ¿no? Y ya como en la parte de como los recursos como, como vamos aprendiendo otras melodías, de pronto otros ritmos, siento que ha sido muy desde el compartir, como decía al principio Juan, muchos compitas em, que han tenido acceso como a estas músicas, también entonces siempre han estado compartiendo, como miren estas melodías, y pues ya luego en el tiempo hemos podido ir a algunos territorios, como digamos al Cauca, en, al encuentro de Tumbichucue y pues en el carnaval en Río Sucio. Y pues ya ahí como que con los mayores, con las personas de los territorios también ha sido pues muy nutritivo, ¿no? Y ahora míranos que estamos aquí, como hablando de cómo podemos seguir reforzando esos aprendizajes, ¿no? Hola y buenas noches para todas y todos. Yo soy Sergio y pues digamos que sí, también fue muy similar. Y compartía Juan un poco. Yo inicié pues con Kena, la dejé y el año pasado fue como que me vinculé ya a un proceso formal pues de escuela que hicieron en Bogotá, en el Quiroga. Eh, y pues ahí fue ya cuando cogí como más el hilo. Sin embargo, digamos que sí, pues con la escuela de Papa Coñuca sí nos encontramos en varios espacios, más que todo como de huertas, fue donde empecé a conocer más de la chirimía, pues gracias como también a esa labor que venían haciendo con esos espacios ambientales. Y pues bueno, ya por acá en el Cauca, conociendo también muchos procesos eh, como a nivel territorial, pues de lo que es esta música acá en el departamento y pues es bonito ver como que también en el territorio hay mucha gente trabajando en pro de eso. Sí veíamos en el Saquilú como pues, había muchísimas chirimías acompañando pues ese ritual, ¿no? Y también que ya tuvimos la oportunidad de asistir a la minga de flautas y tambores y era impresionante la cantidad de colegios que asistían, más que todo colegios, también había chirimías de mayores, pero muchísimos colegios con grupos de chirimía y con presentaciones, pues mostrando también un poquito de cómo se está moviendo esa dinámica a nivel territorial. Y bueno, pues ahí también atento para escucharles y que sea este espacio también de construcción de esos horizontes, pues que nos planteamos también desde la ciudad, ¿no? Con estas músicas. Entonces, pues nada, sería eso. Hola, hola, muy buenas noches para todos y todas. Un saludo muy cordial
A los de Medellín, de la Casa Cultural Sicuri, Papa con Yuca, a todos, a todas, un saludo muy cordial desde aquí, desde el territorio, desde el resguardo de origen colonial Cañamón y Loma Prieta, cuna de músicos, de grandes artistas. A ver, ¿qué les cuento? No, pues, para los que no me conocen, mi nombre es Rubiel de J. Aricapa, músico de chirimía desde una edad muy temprana, prácticamente yo diría que soy uno de los herederos de las músicas tradicionales y ancestrales. Y lo digo así porque vengo con dos venas, con dos linajes musicales, uno paternal y el otro maternal, ya que mis dos abuelos, el paternal es el padre de, ya algunos lo distinguen como es Chuma Aricapa, o Jesús Antonio Aricapa, gran flautista de la Chirimía de la Iberia, lo que se llama legendaria Chirimía de la Iberia. Él es mi padre, mi abuelo pues fue José Mesías Aricapa, también chirimitero, chirimero, como lo querramos llamar, y el gran flautista Miguel Ángel Tapasco, que fue uno de los prácticamente de los más antiguos que nos dejó este legado de la gran chirimía de Planadas, e igual que mi tío Jesús María Tapasco, quien fue fundador enamorado siempre de la música porque fue el legado que me entregaron ellos, y desde los 8 años vengo en estos caminos de las sonoridades de las chirimías. Me gusta mucho la parte de investigar el por qué la chirimía, y me da tristeza saber que el formato que teníamos de esa música tan especial y hermosa, cuando llegaron los españoles a la invasión a nuestros territorios, este formato de música era muy amplio. Según la historia, se encontraban que eran músicos que oscilaban entre los 15, 20 y 30 músicos indígenas, haciendo melodías hermosas, bambucos, y que la invasión española y con su religión fueron diezmando muchos de estos instrumentos musicales que utilizaron los indígenas para amenizar sus rituales, sus ceremonias de culto al sol, a la luna, a sus dioses, a sus deidades. Y que por allá en 1905, 1910 y 1915 encontramos que este formato de chirimía, de toda esa cantidad de instrumentos que habían, se redujo a cuatro elementos, 4 instrumentos musicales, 4 músicos. Y que esa chirimía para ese entonces, que les estoy hablando de 4 músicos, únicamente eran 2 flautas en fa, una tambora y un redoblante. Lo que eran los instrumentos idiófonos no se conocían para ese entonces. Se le acomodaron a la chirimía ya a finales del 40 y a principios de los años 50, cuando algún comunero salió del territorio, viajó hacia las tierras de la costa, se enamoró de la cumbia, regresa al territorio y entonces nos trajo la cumbia acompañado de las maracas. Y es ahí cuando ya empezamos a ver la chirimía de que se le acomodan las maracas como instrumentos idiófonos, y ya por ende luego más tarde se le acomoda la carraca. Estoy en la tarea de la reconstrucción de algunos instrumentos indígenas que fueron diezmados, que fueron prácticamente abolidos, gracias a unas investigaciones que he hecho, que pues el mismo Ministerio del Interior, de Cultura, cuando hice un trabajo en la ciudad de Pereira en el 2017, tuve la oportunidad de viajar, digamos, a la Casa del Virrey en Cartago, estuvimos en Popayán, estuvimos en Quito, escudriñando estos escritos que dejaron algunos cronistas, y encontramos toda esta historia, esto que les estoy resumiendo, y algunos dibujos de unos instrumentos musicales que utilizaron los indígenas y que fueron obligados prácticamente a quemarlos. Entonces, mire que hoy por hoy lo que encontramos como formato chirimía es algo muy pequeño a lo que encontraron los españoles cuando llegaron a invadir estos territorios. Y el porqué de la palabra chirimía. Soy uno de los portadores de las músicas más antiguas, más tradicionales, porque hay músicas que yo todavía las conservo, que las tengo en mi memoria, y ya estoy a la tarea de transcribirlas, porque pues no soy de los que cuando yo parta de este plano terrenal
al menos dejar estas músicas para que otros las sigan sonando a través de los instrumentos de chirimía. Ritmos de bambuco, ritmos de polcas, contradanzas, danzas, pasillos, ritmos de rumba, entre otros. Y la idea es aprovechar estos espacios para visibilizar todos esos trabajos artísticos, todo eso que se estamos recuperando. Y me quedó sonando mucho algo que dijo el maestro Carlos Alberto cuando inició. Hoy en día la mujer está jugando un papel muy importante en este formato de música. Y según lo que investigaba en la historia, recordamos a tres mujeres de las cuales nos queda una, que hicieron parte de las chirimías. Hablo de María Arnovia Tapasco, hermana de mi madre, que ya falleció, y que pues ella era la señora madre de Beto Guerrero, el que hace la diabla, que y fue tamborera de la chirimía, de la gran chirimía de Planadas, hija de Miguel Ángel Tapasco, mi abuelo. Posteriormente en la chirimía La Panelera estuvo Ana Julia Ramírez, que también pues murió a muy temprana edad, también fue tamborera, y también recuerdo mucho a la hermana del maestro Mario Guerrero, a Mónica, que también estuvo tocando redoblante, tocó maracas, recuerdo para ese entonces, porque Mario en algún momento pues también tocó conmigo en la chirimía, cuando eso lo llamábamos chirimía juvenil. Así iniciamos nosotros como chirimía juvenil de Planadas. Estuvimos participando en muchos eventos a nivel regional, departamental, nacional. Fuimos uno de los que en 1990 obtuvimos el primer puesto a la mejor expresión autóctona en el Festival del Mono Núñez. Eso fue pues bomba en ese entonces, fue lo mejor, porque éramos unos músicos, éramos fusión entre niños y algunos que ya pues, estaban muy jóvenes para ese entonces. Y ahí venimos, de la chirimía juvenil pasamos prácticamente a lo que fue Aires de Loma Prieta, y ahora pues seguimos los mismos, pero ya con el nombre de chirimía Herencia de Loma Prieta. Y en Herencia de Loma Prieta pues ahí tenemos dos mujeres, que es mi compañera, Claudia Patricia, y su hija Sayan Guerrero, que también están haciendo percusión. Y con orgullo lo digo de que soy el fundador de la chirimía femenina de la comunidad de Dos Quebradas en el resguardo Cañamombo Loma Prieta, una chirimía que todavía está cocinando, pero ya está sonando. Tenemos ahí 12 mujeres que están haciendo percusión, y ya estoy haciendo el trabajo con 5 de ellas, haciendo el proceso de flautas. Y que muy pronto la idea es mostrarlas a ellas solitas, haciendo música. Entonces, otra vez, hacemos como un ciclo, vuelve la mujer otra vez aquí en el territorio a retomar esas banderas de la música, donde ellas ahora son las que quieren, no, yo quiero aprender, yo quiero tocar esas músicas que usted toca, y vamos para adelante, y entonces yo las invito a todas a que sigamos haciendo música, igual pues que los caballeros, y vamos replicando esas músicas, vayamos enseñando, haciendo escuelas de formación, porque pues ya hay unos grupos que prácticamente, pues gracias a Dios, que fue el que me dio pues la vida, la oportunidad de estar en este plano físico. Yo pienso que a eso fue el que vine, a hacer música, a enseñar música, y a ir transmitiendo ese legado que fue heredado de mis ancestros y mis abuelos. Muchas gracias, Máster. A ustedes, muchas gracias. Por compartirnos ese gran panel histórico de cómo ha sido la evolución, o bueno, también el desgaste de este formato de flautas y tambores en el territorio, como pues en un punto, todo tiempo pasado siempre se dice que fue mejor, pero me acojo mucho a la palabra que da el máster Mario Guerrero, de no hay que quedarnos tampoco llorando sobre ese problema que existe, sino buscarle soluciones. De ahí que, digamos, una de las siguientes preguntas para continuar con la presentación de varios compañeros, compañeras que no hayan hablado, siempre bienvenidos al diálogo. Quisiera preguntarles como dentro de esa experiencia ya de hacer chirimía, de hacer música de flauta y tambor, como cada uno la identifique o cada uno lo identifique, ¿qué escenarios comienza a acompañar la chirimía o este formato de música? Como, por ejemplo, pongo el ejemplo de la ciudad de Bogotá,
muchos de los espacios que comenzaron a acompañar fueron los espacios de huertas urbanas, escenarios culturales, de casas culturales también, o escenarios también de resistencia, como sucede en el caso de Popayán y como las conclusiones que escuchamos mucho en Popayán, es que varios compañeros que llevaron estas músicas de los diferentes montañas o territorios a las que pertenecen y las llevaron a la ciudad, comenzaron a acompañar en escenarios de resistencia. También por indagar un poco sobre cómo está la movida en la actualidad. Sabemos que la mayoría de los que estamos aquí pasamos creo que los 20 años y conocer cómo están esas semillas o esas nuevas generaciones aprendiendo la música, así como nos lo contextualizaba el profe Beto, como de, es muy difícil acercarnos ahora a esas semillas, como que quisiéramos saber como escuelita qué escenarios en sus diferentes contextos territoriales está acompañando ahora este formato de música. Por ejemplo, también por poner otra dimensión, en el Cauca sucede mucho que la chirimía acompaña mucho estos momentos rituales, estos momentos de como de estructuración espiritual o como de sincretismo que manejan. Mucha de esta música está acompañando estos espacios. Y nos nombraba el profe Beto de que la música comenzó a retomar, digamos, en la iniciación de la festividad del Carnaval de Río Sucio, siendo para mí, dentro de mi apreciación como Rolo, como esa manera en la que invocan al diablo, ¿no? En la que lo hacen venir nuevamente a la ciudad a caminar, es por medio de la chirimía. Entonces, así mismo como en la ciudad y las mingas se vieron acompañadas ahora por la música tradicional o en los escenarios de resistencia Popayán, en sus territorios, ¿qué escenarios está acompañando la chirimía? Hola, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Anderson Lozada. Yo soy parte pues como de la chirimía Trocha y Calle. Y pues como con respecto a la pregunta, pues también como desde mi experiencia personal, digamos que pues inicialmente los espacios en los que comenzamos como pues a hacer la chirimía, a tocar las flautas, fue como el espacio público, ¿cierto? Como los parques, pues la calle, la urbanidad, pues y también como eso nos conllevó también como a habitar un poco también los espacios barriales, los carnavales barriales, y que de alguna manera, pues digamos que dentro de nuestro proceso, en principio la urbanidad fue un elemento fundamental, también pues como desde la necesidad como de empezar nuevamente en la ciudad de Medellín a apropiarse de los espacios públicos con este tipo de, pues, de músicas que pues, desde mi parte personal siento que son músicas muy participativas, en el cual digamos que las personas se sienten parte por la posibilidad que hay también en los instrumentos de acompañar a la chirimía. Pues también esto permite de que a veces la gente no puede saber qué es la chirimía, pero en un parque la gente se disfruta la chirimía, ¿cierto? Entonces eso también es algo muy bonito que hemos vivido frente a nuestra experiencia y también frente a nuestras realidades que tiene la ciudad, porque hemos habitado zonas, por ejemplo, que pues que tienen algunas presencias de habitantes de calle, vendedores ambulantes, músicos callejeros. Entonces también como la receptividad de las personas, como la sonoridad de la chirimía, ha sido también como mucho desde la alegría, ¿cierto? Y por eso precisamente como que ese acercamiento al espacio público es poder compartir la alegría, la posibilidad del encuentro, el compartir con estas músicas que puede posibilitar y más habitando, por ejemplo, lo que es el espacio público. También como la integralidad de esto, pues hemos tenido la oportunidad también de habitar la ruralidad y algunos lugares de Antioquia, que pues que vienen caminando procesos ambientales, sociales, por la defensa del territorio, pues por la defensa del agua, porque igual también sentimos precisamente como ese llamado desde nuestro territorio, como hacer la presencia y precisamente como decirle a la gente que también pues hay como una naturaleza que nos rodea y que si bien la ciudad pues tiene su fama por otra clase de música, pues digamos que este tipo de expresiones sonoras que también hablan de un territorio, pues permiten también convocar a la juntanza por la defensa del mismo, por la defensa del agua, por las luchas políticas y ambientales que se viven en ciertos departamentos, veredas o municipios de Antioquia. Y esa ha sido también como un poco la experiencia que hemos tenido nosotros y nosotras en el habitar del espacio con la chirimía. Epa, muchas gracias, compa. En verdad, qué bonito ver que en las ciudades muchos de estos escenarios se tornan similares, ¿no? Como esa defensa territorial, ese acompañamiento que se puede brindar desde la música, además de esa apropiación, ¿no? Desde la pandemia y el COVID hasta los escenarios de represión policíaca, siempre la música es una muy buena herramienta para lograrnos apropiar de este territorio,
que es como el espacio público, sé que es de todos y que nos han negado a los partícipes de él. Sebastián Morales, porfa, tómate la palabra. Hola, hola, bonita noche. Qué pena no prender la cámara, que ando por aquí en un pueblo y muy mala la señal. Sí, yo también hago parte de Trocha y Calle. Inicialmente, pues nace como la invitación, como circulábamos en Casa Sicuri, en Medellín, a que me vinculara siendo el diablo, a ser parte de la chirimía, porque faltaba el diablo y esto. En mi quehacer común me dedico al arte del payaso, a las artes escénicas, y también soy viajero en ruta desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocer estas músicas y fue mi primer acercamiento en Silvia Cauca, y a partir de ahí pues el enamoramiento fue largo y tendido, pero no me acercaba de lleno a una agrupación o a un compartir desde el presentar, ¿cierto? Y desde el hacerle. Ya con Trocha y Calle me vinculo de lleno y por ahí encontré la oportunidad de tocar el triángulo y cargar pues la botella de guarapo y así, y bueno, y ser palabrero y pues meterle ese entusiasmo escénico que a la final uno trae. Y así ha sido como la construcción. Todo viene muy desde el compartir y del laboratorio comunitario que tenemos. También resaltar que ahora iniciamos la escuelita de William Piedrahíta, o este proceso de formación, y es como unos pinines ahí del quehacer, que muy chévere también, porque ya se nos transforma un poco la manera en cuanto al aprender también haciendo y compartir con la gente que se le anime a acercarse. Siento que en cuanto a la pregunta, en Medellín también nos pasa mucho, es que se genera una gran competencia como con las otras músicas, como hablar el Caribe o las músicas del Pacífico, y se vuelve también una transición, el que se entienda un poco que la chirimía es otro espacio diferente, incluso por el nombre. En Medellín habitualmente se le dice chirimía, es a la agrupación caribeña, ¿cierto? El formato de cumbias y de gaitas y tambores. Entonces ahí hemos ido como peleándonosla también en decir, no, es que la chirimía tradicional de flautas y tambores o la chirimía andina, y ahí ha sido también una construcción y deconstrucción de eso mismo, pasando incluso porque en Medellín se habitúa mucho llamarle músicas campesinas. Entonces nos pasaba que había un festival de músicas campesinas y no fue así, no éramos bienvenidos por el formato de flautas y tambores, dado que se buscaba más como la música parrandera. Y así ha sido como un poco la deconstrucción y el irse enfrentando a esto. Y claro, ya hemos ido encontrando espacios y eventos donde también son bienvenidos estas expresiones, y también es muy complejo que casi siempre nos echan. O sea, terminamos el evento y al momentico ya nadie quiere que esté tocando la flauta y tambor hasta que nos toca irnos al parque del barrio, el parque del pueblo, y allá llega la policía y también nos echan, hijo de madre. Terminamos corriendo con la música al hombro para arriba y para abajo. Entonces sí, ha sido toda una aventura, y los lidiosos siempre nosotros ahí haciendo la bullita y poniéndole el ambiente a todo hasta el amanecer. Entonces terminamos siendo esos bullosos que han enamorado a otra gente por la música misma. Y muy interesante que se ha venido gestando también el trabajo en red con otros territorios, como serían Santa Elena, como también pasa en el oriente antioqueño, en Santuario y Marinilla, y así hemos ido como encontrándonos con otros amigos y amigas que están caminándola también. Entonces, bueno, ahí como rondando un poco alrededor de lo que se ha conversado, y muchas gracias por la invitación. Ve, Sebastián, muchas gracias. Qué áspero, bueno, como ya ese contexto un poco más desde, sí, la perspectiva de alguien que maneja la figura del diablo, como esa picardía también que caracteriza la chirimía y esa alegría que permite siempre transmitir
este tipo de formatos. Siento que es muy contagiosa, pero asimismo disruptiva, ¿no? Como que genera el raye dentro de las personas que tal vez no tengan una total afinidad y que prefieran otro tipo de formatos también. Curioso lo del formato de Chirimía, que se asemeje en su territorio a los formatos caribeños. No lo conocía, me queda un nuevo aprendizaje también de todo esto, además de todas sus experiencias. Bacano también como esa pelea con las músicas campesinas, ¿no? Porque como que también se desvinculan y se va más hacia como las cuerdas. Siento que algo pasa muy similar con la chirimía en Bogotá, y es que se le entiende así como la banda de flauta y tambor, porque, y nos dicen como entonces la quena y el bombardino también es flauta y tambor. Entonces como que siempre hay unas discusiones en torno a lo que es la chirimía, lo que significa y como qué puede llegar a englobar este mismo formato. Va muy nutritivo, muy contento. Discúlpeme sentarme en la palabra un segundito, pero muy contento también como de muchas de sus respuestas, sorprendido con la capacidad de estas músicas de mutar entre las capacidades de cada persona, uno, y dos, entre las construcciones que se han hecho entre esas personas y cómo vincula a través de sus ritmos y cómo construye y teje comunidad en medio de las situaciones que sean. En verdad, pues muy contento de su participación nuevamente en la reunión, en este encuentro. No sé si alguien más quisiera aportar como con esta respuestica, si haya alguien que nos haya presentado, y quiera echar palabra, este es el momentito. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Julián, toco acá en la banda de flautas y tambores Trocha y Calle. Pues el acercamiento mío a esta música fue por medio también pues como de uno de los parceros también de Trocha y Calle ahí de la Anderson, que una vez los escuchó en el Festichicha, escuchó a Chicha y Guarapo y llegó con esa música y ahí quedé yo como enamorado y quedamos enamorados hasta que después de un buen tiempo como que nos juntamos unos parceros que también andamos como con la goma de tocar esa música, de pillar a ver eso que cómo sonaba, cómo era. Y ahí empezó el proceso pues como con Trocha y Calle. Ahí fue como en realidad donde como pude sí, como escuchar más de esta música y también como dándome cuenta como de tantos procesos también que puede acompañar estas músicas así comunitarias. A tal punto también de que ahora en este momento acá en Santa Elena, yo vivo en Santa Elena, se está hallando también un proceso acá también así de música de flautas y tambores, que se llama la chiriguasca. Y nace también como esa iniciativa porque ya había unos parceros de acá del pueblo que habían escuchado a Trocha y Calle y no les daba como para caer a los ensayos pues allá en Medellín. Y se hizo como la moral y empezamos acá, nos pegamos como de la cartilla y ahí vamos como en ese proceso, ¿cierto? Como conociéndonos, disfrutándonos de esta música también. Se les cuento ahí por encimita. Gracias, Julián. Sí, como otro de esos puntos para irlo renombrando por ahí, es como ese oído, ¿no? Que nombraba el profe Mario, que es uno de esos primeros como vinculantes hacia estas músicas, estos formatos, como ese interés que comienza a generar este formato por ejecutarlo, su facilidad también para que la gente participe, como lo renombraban por allí otro compañero de Trocha y Calle. Discúlpenme si me escapan los nombres, les agradezco mucho igual siempre la presentación. Y asimismo, como esta lógica de poder vincular y poder generar por medio de este oído, este gusto que nos genera y esta posibilidad como de afinarnos, de poner ese oído más espeso, también nos genera ese segundo escenario que es también, bueno, los métodos o las metodologías que se han utilizado para la enseñanza. Muchos hemos aprendido en la chisga, en el compartir diario, en el acercarnos en medio de un carnaval, en medio de una encontrada en un parque a una chirimía,
como somos a la final esos procesos que trabajamos dentro de los barrios o que vamos a las comunidades y buscamos replicar la flauta del tambor, pero asimismo aparecen otros medios que igual resuenan dentro de la experiencia, no solo digamos en los que estamos en la reunión, sino también en territorios como Popayán o en algunos diálogos con otros maestros de bandas que también han utilizado de referencia la cartilla de flautas y tambores como una guía hacia estas músicas, nuevamente por ser como un proceso acá, no por ser un proceso académico, como más allá como de que eso le brinde una rigurosidad o una, como un elemento de veracidad, sino por ser un buen compendio que permite acercarse de una u otra manera a la música de flauta y tambor, ¿sí? No, creo que no se le nombra música tradicional, nuevamente porque se entiende ese respeto hacia las formas tradicionales de aprendizaje que se dan en los territorios, específicamente, pues bueno, del suroccidente del Cauca, que es a lo que está enfocado la cartilla, pero se nombran varios elementos que permiten ser, bueno, transmutados en cada uno de nuestros territorios, asimismo como en Bogotá, pues es la escuela en otros territorios sirvió como base para poderlo replicar o para comenzarlo a estudiar, ya que aparecen muchas apreciaciones que hablan de que uno aprendía nuevamente o por oído, por acercarse a las chirimías que estaban tocando, los que tuvieron, digamos, la posibilidad, u otros porque había alguien que la ejecutaba, un amigo tenía un CD, un disco, y se comenzó a escuchar esta música y se lograba replicar, como en el caso de algunas compañeras de Popayán, que a la final dentro del oído o estos elementos pequeños que ya se comienzan a estandarizar como métodos de enseñanza y aprendizaje, como que brindan herramientas a estos procesos para comenzar a enseñar, además de, claro, nuevamente dentro del oído, creo que encajo toda esta enseñanza que hace con mayores, con las escuelas también que se dan dentro de el espacio, esa enseñanza tradicional que conocemos. Sé que es una discusión muy larga que va ahora hacia la tercera pregunta y es cómo en medio de, pues bueno, esta idea que buscamos de tener, replicar y mantener viva la música tradicional o la música de flauta y tambor, nuevamente ese vendría siendo el nombre, cómo no pasamos nosotros o cómo hacemos para no vulnerar el derecho que tienen las comunidades y más allá del derecho, las prácticas que están asociadas de estas músicas hacia las diferentes comunidades y sus construcciones, ¿no? Porque, bueno, por poner un ejemplo, nuevamente en la comunidad Misak de los caucanos, ellos no se reconocen como chirimeros, sino como músicos tradicionales y tienen su música dentro de un sincretismo que les permite mantenerla segura, así que no se vincule dentro de este escenario del consumo, este escenario como del capital, que busca pues explotar desde cualquier frontera y desde cualquier línea, cualquier expresión que pueda llegar a vender o a generar capital. Como dentro de nuestras prácticas que, pues como lo hemos ido hablando y creo que direccionando entre todas y todos, son escenarios de enseñanza en pro de que estas músicas perduren porque tienen un grato recuerdo y una memoria de nuestro territorio, de las prácticas que habían, de esta comunidad inicial que estaba allí y que sigue latente en muchas de nuestras raíces. Pero ¿cómo hacemos en no caer en el mercantilismo de la chirimía objeto de consumo? Es más como esas apreciaciones, ¿qué apreciaciones tienen ustedes? ¿Cómo ven la cosa en cuanto a esa caminata de la música tradicional de las montañas hacia las ciudades y la urbe? Por allí levantaron una mano. Hola, buenas noches para todos y para todas. Soy Mónica Acosta, también de la agrupación de Papa con Yuca de la escuela. Agradecerles a todos pues por estar aquí, por tomarse el tiempito. Siempre es muy grato poder conversar con todos ustedes. En cuanto también la pregunta, como para poder también participar un poco, pues siento que como que esas raíces uno las va practicando y como que uno va cogiendo como todas esas colores y esa fuerza que las comunidades van entregando, como esa identidad, para que nosotros también así, nosotros aquí en nuestro territorio también podamos
hacer también de esa identidad algo que también es nuestro, hacer nuestra propia identidad. Pues igual siento que es complejo que no se, como que no se, como que no se mercantilice, pero pues está como en las otras prácticas que complementan estas músicas que hace que la mercantilización de pronto no sea solo, no, o sea, no van a poder mercantilizar todo, porque pues es como un conjunto de cosas, ¿no? La música, estas músicas también nos llevan a acercarnos al territorio, al alimento, a la medicina, ¿no? Como a todo lo integral que nos hace como seres humanos y pues también como músicos de estas músicas que rescatan también estas cosas. Es como mi opinión. Quería comentarles que yo me encuentro con Faustino Aricapa, estamos en una llamada, pues él está desde el celular. No sé si Mayor, ¿usted me escucha? Sí, ahora sí, dígame. Sí, no sé si ustedes lo escuchan para que su merced pueda pues también presentarse, opinar pues también como del espacio. No sé si ha estado muy clara como la escucha, pero bueno, su merced ahí puede hablar. Bueno, buenas noches para todos los que están ahí presentes. Mi nombre es Faustino Aricapa y soy de los datos que llamamos la fiesta. Pues yo he escuchado todo lo que han hablado varios compañeros, pues poco a poco he entendido porque está como un poquito la señal mala, un poquito pues, pues yo alcancé a escuchar como a Mario Guerrero y el muchacho de Granadas. Pues sí, yo le doy el mérito de lo que ellos hablaron, es muy bueno. Y pues yo lo que tengo para aportarle es que ha estado muy bueno lo que yo he escuchado. Obviamente me gustaría que estuviera más encuentros en varias comunidades, en Bogotá y todo eso, como para haber más participación. Que se haya más encuentros entre Chirimías, de Bogotá, de Cali y todo eso, para que así se vaya uno entendiendo con las otras chirimías, los ritmos, porque eso es muy importante, uno tener ideas de las otras partes, como también de la música que nosotros tenemos, que todos compartir las ideas y que surjan que hayan composiciones también, porque no quedarnos en lo que nos dejaron pues también los conceptos muy buenos, sí, porque la música que nos dejaron los conceptos es muy hermosa y es lo tradicional que nos dejaron, y también poner uno a composiciones. Algunos referían lo que le decía este muchacho de Canadá, pues sí, él dijo pues como algo de dónde surgieron las chirimías, pero no dijo de las chirimías de aquí, Acto Sevilla, en qué año surgieron, todo eso, ¿cierto? ¿No será que no pues, todavía no será pues como cuenta de cuando se fueron las chirimías de aquí, de Cayamón Morumopleta, porque me recordar que yo surgieron 8 actividades de los que llamamos Morumopleta. Vendamos que ya hay pocas que han quedado porque han fallecido los mayores. Y pues agradezco todo, me gustó lo de los otros compañeros que se expresaron de la chirimía. Un saludo para los de Chichi Guarapo y Coyuca, Grupo Caña Brava, y la muchacha de Vizcaína, bueno, es que de lo que sigan para adelante. Sí, pues hay que mirar a ver qué dejamos todavía más para que se vayan aquellos jóvenes que se vayan empapando de la música que nosotros tenemos. Bueno, pues escuchando a un máster que desde su experiencia también nos habla sobre el mantener el tejido, sí, el generar mucho más escenario de encuentros y algo que es como el componer propio, ¿no?
que dentro de esa construcción que vamos haciendo en el diario, pues recalcando mucho también lo que decía el maestro Omar Romero, como si la música también tiene que sonar y tener como ese sentido de sonar en lo justo, ¿no? En mantenerse repicando y construyendo mucho más composición dentro de esa necesidad de construir esa identidad, ¿no? Esa posibilidad de que la gente reconozca qué es la chirimía, cómo suena en los diferentes territorios y cómo es otra de esas corrientes artísticas que fueron muy arrebatadas durante pues, este proceso de la colonia. Sí, la pregunta sigue siendo la misma, cómo nos entendemos en nuestra situación como, llamémoslo, practicantes también de la música, de este tipo de músicas, entendiendo que son un escenario mucho más tradicional vinculado a los territorios y pues atendiendo también a los llamados de los diferentes también mayores que han ido hablando por allí. ¿Cómo vemos ese rol de nosotros, los compas de Trochicay? Yo pienso que estamos atravesando como un momento complejo en ese sentido, ¿cierto? Como dentro de lo que ustedes plantean, no permitir que la chirimía sea pues como un producto de consumo o que se convierta pues en un commodity, ¿cierto? Como en ese producto susceptible a ser extraído. Entonces, pienso que, bueno, por ahí siento que tenemos que ubicarnos en algo, o bueno, podemos ubicarnos en algo, y es que lo primero es el compromiso, ¿cierto? Las empresas no tienen compromisos, tienen negocios. Los estados no tienen compromisos, tienen negocios. Entonces, no estoy diciendo que no se puedan ganar lucas, pues, pero lo primero es tener claro si hay un compromiso o si hay un negocio. Y en ese sentido, pues eso ahí ya nos debería orientar. Si el compromiso es que la chirimía siga caminando y si el compromiso es encontrarnos, juntarnos, tejer redes pues, que nos permitan acercarnos más como a esto que la compañera mencionaba, que de la chirimía, que no es solamente algo que se oye, sino también algo que se cocina, algo que se baila, algo que se celebra, algo con lo que se hace el convite, algo con lo que compartimos, con lo que celebramos porque estamos vivos o con lo que nos entristecemos y también nos acompañamos en el dolor. Bueno, por ese lado, ¿cierto? Y lo segundo que yo pienso que debe estar ahí pues como muy firme también entendido como un compromiso, es que acá debe estar muy claro que en cualquier proceso en el que haya lucas de por medio, y siento también y lo veo desde las experiencias de otras músicas tradicionales, es que ahí tenemos que estar contando mucho con los mayores, ¿cierto? Y con esos hombres y esas mujeres que han llevado pues como al frente la chirimía, la cultura, la música, la comida, las maneras de sembrar, de guardianar también las semillas, lo que hoy nos permite a nosotros estar escuchando y tocando estas músicas. Entonces yo creo que esos deben ser como dos principios muy claros a la hora de emprender cualquier camino que tenga pues como resultado un beneficio económico, ¿cierto? También pues como que devolviéndome un poco e intentando ser breve frente a los espacios en los que suena la chirimía, por ejemplo, desde acá la experiencia ha sido muy bonita porque, por ejemplo, la chirimía, siento yo en este momento, pues Trochaycalle ha construido también un compromiso firme con los territorios en lo urbano, pero también mucho en lo campesino, desde el oriente, por ejemplo, donde yo los pongo en contexto, hay unas luchas ahí supremamente complejas y unas tensiones complejas por el agua y por la vida, y que en este momento se recrudecen unos conflictos. Entonces, como desde la chirimía también
podemos ser como ese hilo que permita también tejer, ¿cierto? Bueno, y lo digo porque es muy curioso, digamos, bueno, ya respondí las 3 preguntas, ahí me disculpan, pero también como que la primera vez para muchos y muchas que estamos acá, la primera oportunidad que tuvimos de escuchar chirimía fue precisamente en un festival de la chicha, allá en el oriente, donde se reúnen no solamente como los productores y las productoras de chicha, sino también como los movimientos sociales que hay en defensa del territorio. Entonces va a Chicha y Guarapo y no toca en un escenario, pues como el día que a mí que los escuché, y poder en este momento tocar en el oriente cuando las tensiones están complejas, y también como esa claridad de que estamos acá es con un compromiso firme por la vida y por el buen vivir. Yo creo que eso es como muy importante, y que por acá, por ejemplo, estamos enseñados a escuchar, sí, pasillos y bambucos de otras maneras tal vez, ¿cierto? Como en cuerdas y en formatos más parranderos, pero que uno va y toca chirimía al oriente o a lugares donde hay mucho arraigo, identidad campesina y resistencias campesinas, y esos ritmos pues siguen siendo identificados y la gente los baila, los parrandea, los pasa por la olla comunitaria. Entonces pues en ese sentido la experiencia ha sido muy bonita. Gracias, compañeros y compañeras. Buena, compita. Muchas gracias. No sé si alguien más de Trochicaya quisiera responder, presentarse, si hace falta. Yo hablaba mucho, insistía mucho y seguiré insistiendo con el tema de las chirisemillas, pero también con toda esta conversación me ha parecido algo bonito y me ha parecido muy interesante ver y caer en cuenta que las chirisemillas no solamente son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino que nosotros en cualquier momento de la vida somos semillas, digamos, como el caso de tantas personas que han contado que surgieron ahora pues con el estallido social, con la pandemia, que han escuchado Chicha y Guarapos, compañeros de Trocha y Calle. O sea, no han sido semillas que han germinado, simplemente cayeron como en el territorio que era, en el momento que era, y mira cómo esta música le saca al lado y yo pienso que en cierta parte o en cierta forma nos ha cambiado la vida a muchos, porque yo también fui como parte de eso. Yo no empecé desde niño, pero después fui como cayendo en cuenta del aprecio por las flautas tradicionales. Entonces la chirisemilla no siempre, como te digo, son los niñitos, o sea, en cualquier momento de la vida podemos llegar a esto, y ha sido muy interesante, y sobre todo que curiosamente en las ciudades está surgiendo más que en los propios territorios. Seguiremos insistiendo, obviamente, desde los territorios, con el maestro Rubiel, que siempre ha estado ahí, pues, pendiente de los temas culturales, lo mismo que el maestro Mario Guerrero, pues, con el maestro Faustino y todos ellos, que son prácticamente como de los mayores influenciadores de las tradiciones. O sea, en manos de ellos han estado, o hemos estado, creo yo, porque yo recuerdo que desde muy joven yo veía pasar la chirimía de Faustino y yo me pegaba ahí, no conocía a nadie, pero simplemente me pegaba. Entonces, es como seguir con esa transmisión de saberes, no importa desde dónde estemos, continuar con la transmisión de saberes. Somos formadores, sabedores, y no sé, esto es una pasión que llevamos y que definitivamente queremos llevarla muy lejos, y bueno, no, les agradezco a todos por todo lo que he escuchado, por lo que hemos compartido y en todos los momentos en que nos han acompañado. ¿Sabe qué sería muy interesante en ese sentido? Por ejemplo, pues, y lo digo yo, que de pronto vengo, o mi primer contacto así con la música fue con las músicas del Pacífico. Ahí se maneja que también pues son bambucos. Ahí, por ejemplo, un método interesante para la marimba es revisar ese método del oí. Entonces, ¿qué pasa? En la marimba
pues siento yo desde mi ignorancia, al igual que en la flauta, se manejan como ciertos momentos, ¿cierto? Entonces, momentos O y momentos I, obviamente ellos lo hacen pues como desde su lenguaje propio, pero entonces es muy interesante porque le permite a personas que de pronto no han estado muy relacionadas con formas académicas o musicales desde la tradición occidental, acercarse a la música entendiéndola como desde los momentos. Entonces eso, por ejemplo, a mí también me ha permitido, y en compañía pues de acá de los compañeros y las compañeras que tocan la flauta, como poderme ir acercando de a poco. Entonces, claro, funciona como con ese lenguaje claro de tener un mapa de la marimba con ciertas tablas, en las que unas tablas tienen la letra O y otras tienen la letra I. Eso, por ejemplo, trasladado, digamos, a las flautas, puede ser un ejercicio interesante, de fácil comprensión, y no implica la necesidad como de entender la música desde sus dinámicas occidentales o nombrar las notas, pero te permite estar tocando un instrumento desde las formas tradicionales, como la marimba, por ejemplo, que tiene, al igual que la flauta, ciertos niveles de complejidad, pues desde mi perspectiva, que soy una persona que nunca en su vida ha tocado flauta, pues, y se quiere acercar y está haciendo como todo este ejercicio también de aprender. Claro, la flauta requiere otro tipo también de elementos ahí como pues yo le digo el soplo, pero sí, me parece interesante, por ejemplo, revisar eso para mirar también qué elementos son importantes ahí y que facilitan la comprensión. Importante como esa vinculación también de esos métodos. En un momento Alejo mencionaba como el método Flores, que es como nuevamente esa desvinculación de los sonidos como en la academia, como esa denominación de notas, sino más como la utilización del mismo instrumento. Creo que entiendo el método OI, que su merced nombra para la marimba, también se me hizo muy sencillo como de adquirir como el golpeo de una marimba, de hacerla sonar en medio de, como de seguir esas breves indicaciones, ¿no? A mucho apunta también el nombre de nuestra escuela, como una onomatopeya de del ritmo de bambuco. A la final no buscamos como hablar sobre los tiempos, porque tampoco en lo personal lo manejo muy bien, soy como muy malo dentro como de ese conocimiento académico, y siento que lo más masticado es lo más sencillo también de digerir, ¿no? En todo el caso, un escenario mucho más sencillo como los que proponen también en la cartilla del profe Omar bueno, y compañía, me disculparán, allí se me escapan los nombres, permite como también enseñar de una manera más situada para la gente que no está acercada a la academia, ¿no? A esa formación musical. Entonces, totalmente de acuerdo también con esa intervención que su merced hace. No sé si alguien más. Bueno, buenas noches, la galera. Yo soy Juan Santiago Acosta, integrante de Trocha y Calle. Tranquilo. Integrante de Trocha y Calle. Y bueno, y pues como a tratar de pasar por todas las preguntas pues, o los puntos de conversación que se han puesto. Yo como varios de acá pues desde el parche también llegué como a las músicas o tuve como el primer contacto gracias a Chicha y Guarapo en el Festival de la Chicha, eso fue en el año 2019. Y sí, esa fue pues como la primera vez que yo había visto algo parecido, porque acá en el Valle de Aburrá es como más habitual ver como la manifestación, digamos, lo cultural, como más propia, más del territorio, es a través de los ciclos, de la forma de practicar el sicureo, que es más como estas músicas, digamos, de ritmos más bolivianos, como más del sur, más bolivianos, más ecuatorianos, peruanos, chilenos. Entonces fue como uy, marica, ¿cómo así? ¿Esto de dónde es? Pero yo totalmente, digamos,
digámoslo, desconocedor de lo que era pues, la chirimía, la música de flautas y tambores. Y entonces fue bien particular porque a partir de ese momento, si bien no inmediatamente nació como la intención de acercarse ya en la práctica a estas músicas, y dejó pues como esa inquietud, esa semilla y esas ganas como de saber más, de profundizar de bueno, de dónde viene, cómo se toca, cuál es el contexto de tocar chirimía. Entonces, puede ser como el acercamiento y bueno, pasaron los años y corrimos con suerte, digámoslo, de encontrarnos todos nosotros, particularmente a través del camino de la música, no de chirimía, sino más como estas músicas pues, que les comento, como más del sur de Sudamérica. Entonces, incluso me acuerdo que acá pues como con el compañero Anderson J llegábamos a la pregunta de, hey, bueno, ¿y qué? ¿Dónde conseguimos pues las flautas? ¿Cómo vamos a hacer sonar pues las flautas acá? Porque también totalmente por mi parte desconocedor de un movimiento de chirimía acá en el Valle de Aburrá en ese momento. Y bueno, y así conversando y pues como con la inquietud de acercarse a la música en cuanto a la práctica, la música chirimía, dimos con el contacto de don Walter Meneses, y bueno, trajimos una primera tandita de flautas, entonces primero trajimos dos, luego otro mandó a pedir, y así poco a poco, digamos, logramos como unificar el sonido, porque también teníamos como flautas también que cada uno había hecho, entonces digamos, no logramos como consolidar una misma sonoridad, y bueno, logramos pues como por medio de don Walter llegar y empezar a sonar, digámoslo, en una misma, digámoslo, en una misma tonalidad. Y así nace Trocha y Calle. Y entonces nace Trocha y Calle, y con el nacimiento de Trocha y Calle, también más allá como del aspecto artístico, ¿cierto? El aspecto como de la música como tal, también era la pregunta como del contexto en donde se toca la chirimía. Y entonces a partir de eso, también, digámoslo, creo que es totalmente transversal como una postura política en cuanto a la vida, ¿cierto? En cuanto al conocimiento popular, el saber popular, en cuanto a las prácticas comunitarias de ayuda mutua, de asociación, cooperación. Entonces, en ese mismo sentido, es que nace también como las ganas de habitar a través de la chirimía, habitar espacios de lucha, de unión barrial, de protesta social, de movimiento cultural, también lo festivo. Ahí como ya yendo a la segunda pregunta, creo que encuentro como tres puntos en los que siento que la chirimía habita constantemente incluso al tiempo, y es como el haber o el hacer festivo, de la festividad, de la fiesta, del encuentro, de la celebración, el haber social en cuanto a preguntas de bueno, qué vivimos, qué necesidades tenemos como comunidad, como grupo, como ciudad, en nuestro caso. Y el tercero, por el lado, digámoslo, cultural, en cuanto a la pregunta, por ejemplo, de, bueno, y eso, ¿cómo se festeja acá en nuestra tierra? ¿Cómo se reúne la gente a celebrar un cumpleaños? ¿Cómo se junta la gente a darle la despedida a un ser querido que parte? ¿Cómo se junta la gente a celebrar un matrimonio, qué sé yo, un aniversario, cualquier excusa que conlleve el junte de gente? Entonces, siento que son como esos tres aspectos, lo cultural, lo social y lo festivo, que digo es transversal a la música de flautas y tambores, de la chirimía. Ya, digamos, bueno, y de pronto ahí añadirle otro, y es el ámbito como pedagógico, como de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, me causaba mucha inquietud en varios espacios que hemos estado, que por ejemplo los niños son como las personas como que más se interesan no solo por escuchar la música, sino como, hey, bueno, ustedes nos piden las flautas,
y empiezan a molestar con las flautas, que entonces cómo se suena esto, cómo se suena lo otro, y nace pues como esa intriga, también como desde esa, no sé si decirlo así, como desde esa ingenuidad del ser niño, con esa de, estar atento y siempre como sorprendido a cualquier cosa que suceda en el diario vivir que sea nuevo. Entonces, también pensando en qué espacios, y ahí entrelazando, pues como tratando de entrelazar todas las preguntas, en qué espacios debe habitar la chirimía, uniéndome a todo lo que han compartido todas y todos los compas, diría también como que es fundamental propiciar ese espacio para la niñez, para los adolescentes, para la gente, digamos, lo que viene ahí siguiéndonos en términos como de tiempo, de edad, porque es precisamente eso, como eso, la chirisemilla, ¿cierto? Como ese reverdecer de las músicas a través de los mismos niños ya que habiten en la ruralidad, que habiten en la urbanidad, ¿cierto? Como ese futuro, digamos, lo cercano para esparcimiento y eterna sonoridad de estas músicas. Entonces siento como que es fundamental tener en cuenta, cómo creamos metodologías que llamen a los niños y a las niñas. ¿Cómo hacemos para entregar ese conocimiento en cuanto a la música, su práctica y su contexto, todo lo que le rodea? ¿Cómo hacemos para llegarles y que les atrape, ¿cierto? Y que en realidad sí sientan como un sentido de pertenencia por estas músicas, y no dejar como que muera esa llama y ese referente de que en varias partes del territorio colombiano hay espacios activos de chirimía, y que se preocupa también pues como a su vez por digámoslo, el esparcimiento, si se puede decir así, de las músicas para su perdurabilidad. Ahí pues como tratando de tocar todas las preguntas. Muchas gracias, muchas gracias el propósito, el motivo de lo que nos convoca. Muy contento que sigas, que se vea la movilidad, ¿cierto? Que estamos vivos, que nos preocupamos por juntarnos, por saber las formas de ver de otros lados del territorio, ¿cierto? Y otras vivencias, y otras experiencias desde la realidad, la cotidianidad. Entonces, eso. Muchas gracias, compas. Que no sea el último encuentro a conversar. Entonces, no, muchas gracias. Vamos por ancho camino. Y eso, ¿no? Y seguimos conversando. Y las mejores. Buena, compas. Qué chimba su participación en este espacio. Bonita la palabra y bonita escucharla de todas y todos. Toma mucho más sentido la juntancia y el encuentro siempre que tenemos la posibilidad de, pues bueno, compartir, así sea en estos momentos de manera virtual, pero ojalá que estos conspires nos permitan volver a una juntanza mucho más presencial, a eso que llaman hasta los mismos mayores en su palabra, a seguir encontrándonos y seguir tejiendo eso tan bello. Los compas de Trochicaya tienen la manito alzada, si desean hablar. Parece decir, sí sería importante que haya un elemento práctico, es decir, muy digerible, como tú lo decías, a partir, digamos, de tanto los ritmos como el tutorial de tal o cual tema, es decir, eso atravesar por un repertorio, pensarse cuáles son los repertorios sencillos, qué es lo que hacemos en nuestros procesos de formación, que cualquier persona lo pueda interpretar sin necesidad de tener una gran habilidad con el instrumento. Eso en la parte práctica, como que irlo creciendo, ¿cierto? Como que también el papa con yuca después se vuelve más complejo y ya después es solo golpe de parche, después es paliteo y tal más, pero como que también asumirlo secuencialmente un poco desde lo práctico me parecería como muy clave. Lo mismo con el asunto de los soplos, de las flautas, ¿cierto? Entonces como que sería muy interesante, así como hacemos esos mismos ejercicios de grabarnos para compartirle a los amigos o para compartirle a las personas que se vinculan con nosotros desde lo didáctico, pues que eso sea como lo predominante en un elemento. Pero el otro aspecto que sí me parece muy clave y es el reconocimiento como que de los seres
que dan su vida alrededor de esta, que son coherentes con el sonido, ¿cierto? Como que buscan la coherencia del sonido, entonces por lo mismo es muy importante en la medida de las posibilidades, pues hacer esas historias de vida, esos relatos también de las personas que son, porque no es solamente la chirimía de Río Sucio, sino son esas personas que están dando su camino, que están dando su tiempo y a veces sacando tiempo de otros lugares para meterlo en la chirimía. Entonces, esos reconocimientos también en esa chiriweb sería muy interesante desde el otro aspecto que es menos práctico, menos tangible, por decirlo así. Entonces, es reconocer quién es Mario Guerrero, reconocer quién es Carlos Alberto Restrepo, reconocer quién es Rubiel Aricapa, reconocer quién es Faustino, de una manera muy sencilla, así como nos preguntamos de esa misma forma. Creo que eso también hace parte del reconocimiento mismo de la chirimía. Entonces no es solo ponerlo en el cómo hacerlo, ¿cierto? En el cómo se hace, eso es muy práctico, es muy importante y muy sencillo irlo escalonando desde lo más sencillo hasta la complejización de los contenidos audiovisuales, pero también el reconocimiento de esas historias de vida y esas personas, tanto si son los mayores del territorio, así también son los procesos de ciudad o la persona que asume el proceso formativo en ciudad, porque eso también le da un peso. Y es que no sacamos las cosas de cualquier lugar, sino es alguien que lo hizo, es alguien que se quemó y tal. Eso también nos implica ampliar la mirada frente a que a veces decimos músicas tradicionales, pero son las personas que mantienen las tradiciones vivas, quienes también merecen un lugar en los imaginarios, en el conocimiento mismo. Entonces, eso que se mencionaba, Carlos Alberto lo mencionaba al comienzo frente a las canciones, por ejemplo, de Don Mario y las mismas canciones de Don Faustino o de Don Rubiel, que a veces dice es música de Río Sucio, ¿no? Pero ¿quién lo hizo, cierto? Como que también tenemos la posibilidad de ellos tenerlos cercanos y hacerles esos pequeños momentos, no es cogerles toda la vida tampoco, no es esa pretensión, pero al menos un reconocimiento de esta canción, este pasillo que interpreta este señor en tal lugar. Creo que ese es como un aterrizaje a las personas y que a veces se nos puede ir en un asunto tan grande como puede ser la palabra músicas de tradición o músicas comunitarias, pero hay gente que impulsa a la comunidad, hay gente que mueve las tradiciones. Entonces creo que esos serían dos elementos ahí para enfatizar en esos contenidos que se piensan. Buenas, Simón, y a la banda que se piensan esos reconocimientos. En verdad, sí, es como el principio inicial que hemos buscado con la escuela, como no ser nosotros los que transmitimos el conocimiento, sino esos mayores y mayoras que tenemos cerquita y terminan siendo siempre como los que comparten el saber, darles el espacio y que sean ellos, pues en su palabra y en su ser, los que nos puedan compartir y que pues medio, esta herramienta que estamos tratando de formular se vuelva eso. Es un objetivo muy valioso. Epa. Muy bien, gracias también por la corrección de la complementación, perdón, del mensaje de la cartilla de Omar Romero, Carlos Pineda y Alexander Ascanio. Siempre se me van un par de nombres allí. Compas, a la expectativa de la participación de alguno que quiera agregar alguna idea que se le venga a la cabeza. Igual no es una cosa de solamente hoy, pues esto está en construcción, esto es un ideal que sigue caminando, que se vuelva pues una herramienta que ojalá llegue a tener esa sostenibilidad que buscamos y que se vuelva, bueno, una excusa para el junte, ¿no? Y el encuentro. Nada, pues agradecerles a cada uno y a cada una la participación. No sé si alguno de mis compañeros de la escuela desean decir algo. Yo por mi parte me despido, les agradezco mucho este tiempito que nos brindan, que se vuelva a repetir ese junte, que no sea solamente una última vez, sino que se vuelva la excusa para seguirnos encontrando y que sea el hilito que nos permite vincularnos. Muchas gracias, muchachos. Desde por aquí este frío hasta ese calor, que sigamos tejiendo. Está buena, uy, salud. Bueno, gracias. Chao.